Buenas tardes, mi nombre es Yamia Bendaño y hoy hablaré sobre la fuerza de rozamiento y resolveremos un sencillo ejercicio. Fuerzas de fricción. Para entenderlo mejor trabajaremos sobre este gráfico, donde podemos ver un cuerpo sobre una superficie horizontal. Aquí podemos encontrar también otras fuerzas. Este cuerpo tiene una masa, la cual nos genera un peso por la fuerza de gravedad. Contrarrestando esto, tenemos una fuerza normal, la cual obedece al principio de acción y reacción. También podemos ver una fuerza externa, la cual jala el cuerpo, creando una aceleración en la misma dirección. Cuando desarrollamos ejercicios similares a este, nos encontramos en una situación ideal donde las superficies de contacto son lisas. Aquí vamos a ser un poco más realistas y vamos a realizar un zoom en nuestras superficies, dándonos cuenta que no es así, que estas superficies no aparentan ser lisas, pero en realidad son rugosas. Y esta rigurosidad impide o limita el movimiento. A esto le llamamos fuerzas de fricción o de rozamiento, las cuales siempre se oponen al movimiento. En las fuerzas de fricción encontramos tres leyes muy importantes. Primera ley. La fuerza de rozamiento se opone siempre al movimiento. Esto ya lo hemos mencionado anteriormente. Eso quiere decir que en nuestro caso, la fuerza de movimiento va hacia la derecha. Entonces, la fuerza de rozamiento o de fricción irá en sentido contrario. Segunda ley. La fuerza de rozamiento es proporcional a la reacción normal. Fuerza de rozamiento igual a coeficiente de rozamiento, que en este caso es mu, por la normal. En las unidades encontramos que la normal se representa con Newton igual que la fuerza de rozamiento, pero en cambio el coeficiente de rozamiento es adimensional. Eso quiere decir que no tiene unidades. Puede ser representado para un ejemplo en 0.05 sin necesidad de tener las unidades. Tercera ley. El módulo de la fuerza de rozamiento no depende del tamaño ni del área de las superficies en contacto. Eso quiere decir que nuestro cuerpo podría variar de tamaño, podría ser más grande o más pequeño y eso no nos afectaría en nada. Formas de rozamiento. Rozamiento estático y rozamiento cinético. El rozamiento estático es el que se opone al posible movimiento. Puede ser que posteriormente haya un movimiento, pero mientras no, eso significa que es rozamiento estático, que se representa con F sub S o F sub E. El rozamiento cinético es el que se opone al movimiento. Se encuentra cuando ya existe un movimiento en el objeto. Se representa con F sub K o F sub C. En las fórmulas podemos ver que rozamiento estático igual a coeficiente de rozamiento estático por la normal, casi igual que la fórmula de rozamiento cinético, solo que aquí cambiamos el coeficiente por el de rozamiento cinético. Pero eso no quiere decir que sean iguales, el rozamiento estático es mayor. Para esto volvemos a hacer el zoom en nuestras superficies. Podemos ver que cuando están juntas para hacer un movimiento se necesita mayor fuerza. Para iniciar el movimiento necesitamos mayor fuerza. Ese es el rozamiento estático. Y cuando ya logramos hacer este primer movimiento, ya seguir el movimiento es mucho más fácil. Ese es el rozamiento cinético. El coeficiente depende de las dos superficies que estemos utilizando. Puede ser plástico con plástico, metal con metal o metal con plástico, no importa. Pero estas ya están determinadas y ya existen unas tablas que nos las pueden dar. En la mayoría de ejercicios nos facilitan esta información. Bueno, vamos a realizar un ejercicio teniendo en cuenta lo que hemos visto anteriormente. Un cuerpo de 10 kilogramos se encuentra sometido a una fuerza de 78 newton.
determinar si el cuerpo se mueve o no. Bueno, aquí vemos que lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos que nos dan. Entonces en datos tenemos la masa que es 10 kilogramos. Y para hallar el peso sabemos que masa por la gravedad. ¿Cuál es? Peso igual a 10 por 9.8 de gravedad. Que esto nos da igual a 98 newton. O sea que peso, que encontramos peso, es igual a 98 newton. Otro dato que nos dan es que es sometido a una fuerza horizontal de 68 newton. Entonces tenemos acá 68 newton. Y para contrarrestar esta fuerza tenemos la fuerza normal, y la fuerza horizontal se contrarresta con la fuerza de rozamiento. Muy bien, ahora debemos encajarnos en el eje Y y el eje X. Primero el eje Y. En el eje Y tenemos que hacer la sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, sumatoria de las fuerzas del eje Y, la cual es equivalente a 0 porque nuestro objeto no se va a mover de arriba a abajo, sino de izquierda a derecha horizontalmente. Pero sí tenemos la fuerza aplicada por el peso, que es igual, al ser que la fuerza del peso baja, entonces eso quiere decir que resta, o sea, menos 98 newton. Y la fuerza normal, si al subir es positiva, o sea, más la fuerza normal igual a 0. Eso quiere decir que nuestra fuerza normal termina siendo 98 newton. Bueno, enseguida de esto nos dirigimos al eje X. En el eje X podemos ver el rozamiento. Vamos a hacer el rozamiento estático, puesto que no sabemos si nuestro objeto se mueva o no. Pero entonces asumiremos que está quieto. Entonces haremos el rozamiento estático. Es S. Igual a lo que hemos dicho anteriormente, la fórmula es coeficiente de rozamiento estático por la normal. Entonces sabemos que el coeficiente de rozamiento estático es 0.7. ¿Por qué? Porque anteriormente habíamos dicho que el coeficiente de rozamiento estático era mayor que el del cinético. Y acá nos dan estos dos datos, que el mayor entonces sería el estático por la normal, que en este caso es 98 newton. Esto es igual a 68,6 newton. Eso quiere decir que nos piden que para mover este cuerpo se necesitan 68, se aplican 68 newton, pero en realidad se necesitan 68.6 newton. Eso quiere decir que el cuerpo no se alcanza a mover por muy poco. Esta es nuestra respuesta.